Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Presentamos. Arcatel Noticias. A quienes nos acompañan a través de los 22 canales de la red Arcatel, el saludo para todos ustedes y bienvenidos a esta entrevista, en esta ocasión con la senadora Ena von Baer. Senadora, gracias por invitarnos. Carlos, con mucho gusto. La verdad es que muy contenta con esta iniciativa que ustedes hacen de poder entrevistar desde las regiones a aquellos que representamos las regiones. Así que solo felicitarlos por el trabajo que están haciendo para la gente que vive más alejada del centro que sigue siendo Santiago. Justamente de eso vamos a hablar precisamente como integrante de la Comisión de Descentralización. Me imagino que tiene una propuesta y una postura acerca de este proceso de descentralización, y partamos por ahí. Partamos conversando acerca de este proceso del que tanto se habla, sobre todo en los últimos tiempos, los últimos meses, en el año de campaña presidencial también estuvo muy presente. Pero en definitiva, para usted, ¿por qué descentralizar? ¿Cuál es el afán? Porque nosotros, si es que queremos ser un país desarrollado, necesitamos que el desarrollo llegue a todas partes. Y siempre se habla de que el desarrollo llegue a todas partes hablando como de la diferencia de clases sociales. También hay una diferencia muy fuerte entre el desarrollo que se concentra en Santiago y el desarrollo que efectivamente llega a cada una de las regiones, pero no solo a cada una de las regiones, sino que dentro de las regiones también a cada una de las comunas. Nosotros tenemos que lograr que la gente no tenga que emigrar del lugar donde nació para poder alcanzar sus sueños. Esto parte desde la salud, la educación, hasta también las posibilidades de trabajo. O sea, lo que nosotros tenemos que lograr es que si es que hay un joven que nace en Neltume, ese joven que nació en Neltume realmente pueda cumplir con sus sueños y seguir viviendo en Neltume. Ese es un desarrollo real, que es un desarrollo equitativo, y para lograr un desarrollo equitativo necesitamos que también las regiones sean focos de desarrollo y que las regiones puedan llegar a cada una de las comunas también con esas posibilidades de desarrollo. Y para eso lo importante es que las decisiones no se tomen todas en Santiago, porque la realidad a nivel regional y comunal es tremendamente distinta a lo largo de todo el país. Cuando nosotros hablamos de decisiones que se toman en Santiago, estamos hablando de decisiones que están muy lejos de las necesidades, que son muy distintas, no solamente en las regiones, sino que también dentro de las regiones en cada una de las comunas. A ver, bueno, nosotros hemos realizado una serie de entrevistas, conversamos cada semana con distintos personajes de la política, de la sociedad en general, y nos genera la sensación de que hay un consenso respecto a esto, de que es necesario descentralizar, de que deben haber más polos de desarrollo, uno en el norte grande, otro en el sur, otro en el qué sé. Pero no hay hasta ahora una concreción de propuestas, no hay hasta ahora una posibilidad de que esto se tramite en leyes de forma directa. ¿Por qué se frena el afán descentralizador que parece ser un consenso hoy en el Congreso, en la política actual, en definitiva en la sociedad? Usted lo dijo, casi lo dijo completa la frase al principio de la entrevista. Dijo, aquí mucho se habla, y yo le iba a seguir diciendo, y poco se hace. ¿Por qué creo yo que pasa eso? Porque entregar poder siempre es difícil. Cuando uno dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a descentralizar, suena bien, pero a la hora de descentralizar de verdad, eso significa que los ministerios pierden poder, que el poder central del Ejecutivo, en este caso el gobierno, pierde poder, y por lo tanto cuando se pierde poder, siempre hay alguien que dice, mire, ¿sabe qué? En realidad sería mejor decidir esto en Santiago. Y ahí vienen las argumentaciones de que en realidad en regiones no están dadas las condiciones, o que en las comunas no están dadas las condiciones, porque eso uno también lo escucha desde un punto de vista, dentro de las regiones eso también se escucha, o sea que el gobierno regional dice, no, mejor esto no se lo traspasemos a las comunas, porque no todos los municipios están preparados para poder tomar estas decisiones. Ese miedo siempre existe, entonces es entre el miedo a que las decisiones no se tomen bien porque no están las condiciones dadas, y el no querer perder poder. Yo siempre digo, esto es el huevo o la gallina. Yo creo que cuando uno no le da las atribuciones a las instituciones, en este caso a los gobiernos regionales y a las comunas, entonces tampoco van a poder generar las condiciones para poder hacerse cargo de estas atribuciones. Yo creo que hay que entregar las atribuciones, arriesgarse, porque en las regiones estamos preparados para hacernos cargo
de nuestra propia vida. ¿Hay influencias del poder económico en esta no toma de decisiones todavía, por ejemplo? Yo creo que es más bien del poder político, porque yo creo que a las personas que están en las empresas lo que quieren es que efectivamente puedan entenderse más con el alcalde, con los gobiernos regionales y que no tengan que venir a Santiago a tomar todas las decisiones. Yo creo que este es un tema más bien político, de pérdida de poder y de control político. Yo creo que va por ahí. O sea, miremos solo, nosotros elegimos a los consejeros regionales en la última elección el año pasado, pero resulta que la ley que le entrega más facultades a los consejeros regionales, fíjese que está todavía en el Congreso. Y nosotros le vamos a pedir en 4 años más, que los consejeros regionales electos rindan cuenta frente a la ciudadanía en la próxima elección. Pero todavía no le hemos dado las reales facultades para poder rendir cuentas de verdad frente a la ciudadanía. Entonces, como que hicimos el primer paso de decir, tan electos, esto es más democrático, esto se hizo durante el gobierno del presidente Piñera, pero nos falta la segunda patita de decir, ok, estos nuevos consejeros regionales tienen tales facultades que son más altas, más grandes que las anteriores. Ese paso no lo hemos dado todavía. Ya, pero a ver, en el Congreso hay, si hablamos de forma numérica, para que la gente entienda de forma más simple, si hablamos en el número, los senadores que vienen de regiones, los diputados que vienen de regiones, son más que los que están en Santiago. Entonces, en definitiva, podría haber un respaldo mayor a políticas de descentralización que no las hay, porque claramente todavía se vota por afán político, digamos, de los partidos. ¿Pasa eso? ¿Es así efectivamente? Mire, yo ¿Hay creo poca comprensión del parlamentario, por ejemplo, yo creo que esto no es una discusión entre parlamentarios, esto tiene que ver también con una discusión con el Ejecutivo, con el Gobierno, porque quien pone las urgencias de los proyectos de ley es el Ejecutivo. De hecho, nosotros tenemos dentro de las primeras 100 medidas del Gobierno de la Presidenta Bachelet, no hay ninguna relevante de descentralización. Ninguna. Lo único que hay es formar una comisión para estudiar los temas de descentralización, pero medidas concretas respecto al tema de descentralización no hay nada. Entonces, mi propuesta ha sido, bueno, pongamos la urgencia al proyecto de ley de los consejeros regionales. ¿Por qué? Porque tenemos que decidir incluso cómo va a funcionar el Consejo Regional. Ojo, hoy día el presidente del Consejo Regional sigue siendo el intendente. Siento que nosotros hicimos una reforma constitucional para hacer que iba a ser electo el presidente del Consejo Regional, pero como no tenemos la ley lista, no sabemos cómo se elige. Entonces tenemos una situación de nebulosa ahí, y sería interesante, y esa es la petición hacia el gobierno, que le pusiera urgencia a este proyecto. Las urgencias las define el Ejecutivo. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr, y en eso estoy trabajando yo, de formar una coalición transversal de los parlamentarios de regiones para poder tener una cosa concreta, y la cosa concreta necesaria de verdad es que nos pongamos de acuerdo respecto a este proyecto de ley, y ojalá que el Ejecutivo le ponga urgencia. Ya, pero el gobierno del presidente Bachelet, ya su Secretaría de Desarrollo Regional, por ejemplo, está viajando a las zonas extremas, está teniendo un plan de acción, en definitiva, que no parece ser suficiente, en definitiva. ¿No es? Lo que pasa es que yo quiero también algo legislativo y quiero solucionar un problema también. Si nosotros aquí tramitamos que los consejeros regionales sean electos, bueno, tenemos que darle las facultades ahora. Yo quiero tener un consejo regional que le pueda pedir al gobierno de turno que le traspase más facultades, y que si es que el gobierno le dice que no, le tiene que argumentar por qué no le está traspasando esas facultades, y si es que no se las traspasa y no se las quiere traspasar, que sea el Senado el que defina si es que se las traspasa o no. Yo quiero tener realmente a nivel regional un consejo regional que sea un equilibrio frente al intendente, porque el intendente, ojo, es el representante del presidente de la República en la región. Yo quiero tener un poder equilibrante, y ese poder equilibrante puede ser consejo. Entonces a mí me parece muy bien que el subdere haga su pega, pero a mí me gustaría un poco más, que avancemos en el primer paso que se dio durante el gobierno del presidente Piñera, que fue que los consejeros regionales sean electos. ¿Intendente elegido directamente? En el tema legislativo, no tenemos nada. O sea, estamos concentrados en la reforma educacional y en la reforma tributaria. Perfecto. Pero no hay nada para las regiones concreto. Yo quiero también algo para las regiones concreto, y se puede caminar en mascar chicle. O sea, el subdere puede viajar por todo el país, puede hacer su pega, pero hagamos algo concreto también a nivel de desconcentración y de regionalización respecto a los temas de toma de decisiones y de traspaso de facultades. ¿El intendente elegido de forma directa es un paso? Bueno, es uno de los temas que se supone iba a ser parte de la reforma de la presidenta Bachelet, y no está dentro de las reformas de los primeros 100 días, y a nosotros nos gustaría verla, de verdad, porque yo creo que uno de los temas que tenemos que discutir es que los intendentes sean electos y cómo eso se ordena dentro del ordenamiento que tenemos actualmente. A mí me gustaría, pero no me gustaría como lo hicimos con los municipios.
que es lo mismo que estamos haciendo con los consejeros regionales. Es exactamente, es calcado. Nosotros les dijimos a los alcaldes, ustedes son electos y se hacen a cargo de tal, tal y tal, dentro de los cuales está la educación. Pero nunca le dimos los recursos y las facultades reales para hacerse cargo de estos temas. Lo mismo pasa en salud. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Ahora lo hicimos con los consejeros regionales. Elegimos a los consejeros regionales y la ley que les da más facultades brilla por su ausencia, está en el Congreso sin urgencia. A mí me gustaría tener urgencia. Entonces me dicen, vamos a elegir los intendentes, perfecto. ¿Con qué facultades y con qué plata? Eso le Porque eso no lo quiero repetir. O sea, yo no voy a estar a favor de repetir esta cantinela que que la hemos hecho muchas veces en Chile. Elegimos los alcaldes, no le dimos las facultades, no le dimos los recursos. Elegimos los consejeros regionales, no les dimos las facultades, están en este momento en el Congreso, no tiene urgencia. Bueno, vamos a elegir el intendente y vamos a hacer el mismo error de nuevo. No, yo no voy a ser parte de ese error. Si es que los elegimos con facultades, señores, y con fondos. Bueno, parte de esos fondos podrían venir, según ha dicho el gobierno, de una eventual reforma tributaria también en torno a lo que vamos a seguir conversando precisamente con la senadora Ena Fombar, de la reforma tributaria, de las necesidades de Valdivia, de la región de los ríos también. De todo eso más al regreso de la pausa. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Estamos de vuelta en Arcatel Noticias con esta conversación con la senadora Ena Fombar, senadora por la región de los ríos. Estábamos hablando hace un rato del afán de descentralización, de la necesidad que existe respecto de darle mayor atribución a las autoridades regionales, en definitiva a las regiones, por sobre lo que se pueda decidir en el Poder Central. ¿Qué faltó en ese sentido por hacer en los 4 años del gobierno de la Alianza de Sebastián Piñera? Bueno, se aumentó harto el porcentaje, incluso se duplicó, en algunas regiones se triplicó la cantidad de dineros que se deciden en la región a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se avanzó también con la elección directa de los consejeros regionales. Quedó pendiente el proyecto que actualmente está en el Congreso, que es en la entrega de facultades para los consejeros regionales. Y yo creo que también está pendiente el pensar cómo avanzamos en el futuro. O sea, que elegimos los intendentes, si los elegimos, cuáles son las facultades que le vamos a dar al gobierno regional, cuáles son las facultades que le vamos a dar a los municipios. Aquí hace falta que más allá de medidas como puntuales, realmente pensemos cómo queremos que esto sea decidido, o sea, que revisemos la estructura institucional completa, tanto de los municipios como de las intendencias, de los gobiernos regionales, cómo esto va a jugar uno con otro. Cambiamos la forma de elegir a los consejeros regionales. Ahora hay municipios que están asustados con esto, porque dicen, mire, yo tengo menos consejeros regionales en el Ranco, en el caso de la región de los ríos, y los municipios del Ranco dicen, nosotros estamos asustados, senadora, de que efectivamente nos lleguen la cantidad de recursos que nos tienen que llegar, porque la provincia de Valdivia tiene más consejeros regionales. Esa es una preocupación que yo entiendo y que nosotros tenemos que cuidar que ahí los recursos efectivamente sean entregados, y yo se lo pedí al intendente Egon Montesinos cuando estuvimos juntos la semana pasada, de que los recursos lleguen realmente en forma con equidad territorial, que es algo que había iniciado el exintendente Juan Andrés Vara. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí nos falta mirar cómo queremos realmente construir este andamiaje institucional completo, para que no nos pase, como nos ha pasado, que avanzamos en la elección sin ir detrás con efectivamente las facultades y los fondos necesarios para que no solo tengamos el título de alcalde electo, sino que alcalde electo y puede hacer cosas porque tiene los dineros para hacerlas y tiene las facultades para hacerlas. Autoridades regionales electas, pero ok, también tienen que tener la facultad y los fondos necesarios para poder hacer las cosas a nivel regional. Son procesos complejos, debiese ser una política de Estado, al parecer, y que trascienda los 4 años de gobierno. En ese sentido, hay una sensación de que en el próximo gobierno o la próxima postura de su sector debiese ser
nuevamente tomar como política de Estado esta descentralización? Yo creo que tiene que ser una política de Estado y creo que tiene que ser una política de Estado tremendamente... ¿De qué hablamos cuando hablamos de una política de Estado? Es que efectivamente nos pongamos de acuerdo todos los sectores, porque fíjese que siempre va a ser difícil, da lo mismo el color del gobierno, da lo mismo qué coalición política esté en el gobierno, siempre a un gobierno le va a costar entregar facultades, siempre, porque siempre se dice, bueno, mejor tener esta manija acá, porque en realidad es mejor y hay un montón de argumentos de por qué podría ser mejor, digamos. Ahora, de verdad yo creo que tenemos que creer en las regiones y ahí tenemos que ponernos todos de acuerdo. Ojalá tener una hoja de ruta de decir, mire, ¿sabe que vamos a ir avanzando de esta forma y lo vamos a ir haciendo de verdad? Pero para que eso exista, tiene que existir también un gobierno que ponga énfasis en este tema. Y eso... es uno de los debes que yo sentí también durante el gobierno del presidente Piñera y es uno que siento súper fuerte en este gobierno. Yo no veo el tema de descentralización en ninguna agenda de ponerle el peso que realmente merece. Hablamos de ser un país desarrollado, pero yo creo de verdad que para ser un país desarrollado tenemos que ser un país descentralizado. Vamos al fondo de la región que usted representa, la región de los ríos, Valdivia. Ya con el conocimiento del tiempo que lleva usted como senadora, ¿cuáles son las principales necesidades que hoy día atañen a la región de los ríos? ¿Qué es lo que pide la gente en Valdivia, que nos está viendo, por supuesto, acerca de tener mayor desarrollo? Yo creo que uno de los temas más importantes para la región son los temas de conectividad. O sea, aquí hay un tema de seguir, se avanzó bastante en los últimos 4 años, pero tenemos que seguir generando más conectividad dentro de la región. O sea, cuando nosotros hablamos de más puentes dentro de Valdivia, eso es conectividad y eso se está dando. El puente Santa Elvira, ahora el puente Caucau. El puente Caucau con su podemos hablar después del puente Caucau por los problemas que también se han suscitado ahora. O sea, se aumentó la cantidad de dinero que se va a entregar para el puente, siendo que no hay ninguna justificación de por qué el Estado tiene que pagar más a una empresa privada. En fin, ese es un tema que podemos tocar. Pero al final del día el puente es un avance importante dentro de la infraestructura para la ciudad de Valdivia. Tenemos un nuevo puente en Río Bueno, que también es tremendamente importante porque todos los que transitan por ahí se dan cuenta de lo relevante que es tener una segunda entrada a Río Bueno. Se ha avanzado en la conectividad dentro de la región, pero una de las cosas importantes es el puente, el puerto de Corral. Si es que no tenemos puerto en Corral, los productos de la región tienen que ir a la región del lado o incluso a Concepción, a Talcahuano, para poder salir hacia el exterior. Nosotros tenemos en toda la zona de la Unión una producción lechera muy importante y lo que te dicen los productores de leche, mientras yo más rápido pueda salir con el yogur, más competitivo soy contra Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda tiene puertos al tiro y salen con el yogur, con el quesillo muy rápido y nosotros tenemos que producir esa rapidez igual. ¿Cómo se logra eso? Dándole flujo al puerto. ¿Cómo se logra darle flujo al puerto? Ojalá que lleguen muchos caminos al puerto de Corral, que es uno de los mejores puertos que tenemos, ojo, en Chile completo. Entonces, ¿qué es lo que le falta a ese puerto? Le falta flujo. ¿Qué es lo que le falta a Valdivia? Le falta doble vía. Pero tuvimos todo un escándalo este fin de semana porque llegó el subsecretario de Obras Públicas y dijo acá la doble vía va a ser con peaje. Siendo que no le preguntó a nadie, no lo conversó con nadie. Eso fue... Pero es parte de la política de concesiones, ¿no? Es que lo que pasa es que aquí hay una decisión, aquí hubo 30.000 firmas que se juntaron dentro de la región, llega un subsecretario que había asumido hace 2 semanas desde Santiago sin preguntarle a ninguna autoridad regional, sin preguntarle a ningún representante de la región, sin conversar con las asociaciones regionales y comunales respecto a este tema y llega y dice, mire, ¿sabe qué tiene que ser con peaje? Chuta, nosotros pagamos peaje cuando vamos desde Panguipulli y Lanco a Valdivia, pagamos un peaje troncal. Tenemos que pagar todos otro peaje para entrar a Valdivia. O sea, por lo menos la deferencia, de verdad, eso es creer en la regionalización y en la descentralización. No llegar con las medidas prehechas desde Santiago, sino que darse el tiempo, por lo menos, aunque tenga la atribución todavía el gobierno central de hacerlo, de por lo menos respetar la asociatividad dentro de la región, las autoridades de la región y conversarlo. El intendente dijo en el diario este fin de semana que él no había tenido tiempo de hablar con el subsecretario durante su visita a la región.
Yo digo, pero por Dios, ¿de verdad no se dio tiempo el subsecretario para hablar con el intendente? Y el intendente dice que va a tener que venir a Santiago a hablar con el subsecretario, siendo que el subsecretario estuvo en la región. O sea, ¿de verdad? Yo por eso dije, esto es una falta de respeto, es una falta de respeto con la gente de las regiones. El gobierno tiene que aprender a escuchar a las regiones y a respetar a las regiones. Esto no se trata solo de la parada de soy regionalista, no, de actuar en forma de respetar a los liderazgos de las regiones, y eso no se respetó en este tema. Ahora, el antecedente no es muy bueno en el sentido de que en la región de los lagos, para entrar a cada pueblo hay que pagar un peaje, que en todo el país la política de concesiones viene incluida el peaje, digamos, dentro del contrato. Bueno, pero entonces conversémoslo. Ya, pero yo lo primero que pido acá es que aquí sí hubo una movilización a nivel regional súper fuerte, donde se juntaron firmas, donde transversalmente esto fue liderado por parlamentarios de las dos coaliciones políticas, donde había un compromiso del gobierno anterior de hacerlo sin peaje, y llega 2 semanas, llega el subsecretario, dice que esto va a ser así, y en fin, y después se vuelve a Santiago. Ni siquiera habló con el intendente. El intendente va a tener que venir a Santiago a discutirlo con él. Entonces, ¿de verdad? Yo ahí pido un poco más de respeto con las autoridades, las cosas hay que conversarlas, no se puede imponer una visión desde Santiago y bueno, veamos cómo se puede hacer, pero o sea, yo quiero que sea sin peaje, porque para la gente de Lanco, para la gente de Mariquina, para la gente de Mafil es un problema que sea con peaje, para la gente del sur también es un problema que sea con peaje. Entonces, si es que el subsecretario lo quiere hacer con peaje, que nos explique por qué, si ni siquiera nos explicó, si llegó y lo dijo, ni siquiera preguntó. Eso es lo que a mí me molesta. Y me molesta, pero me molesta mucho, porque no puede ser de que aquí, porque yo vengo de Santiago y vengo a decir cómo son las cosas, no le pregunto a nadie. Eso no puede ser así. Entonces, conectividad, uno de los temas muy importantes dentro de la región, mayor posibilidades de empleo, cómo nosotros atraemos más inversión a la región, cómo hacemos que la plata de esa inversión quede en la región, porque fíjese que hoy día todos los impuestos que pagan las empresas en las regiones son impuestos que van a Santiago para luego ser redistribuidos desde Santiago. A mí que me encantaría ver que dentro de la reforma tributaria nosotros tuviésemos el espacio para que el gobierno recoja algo que no está en nuestras manos hacer, porque es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, que un porcentaje de los impuestos que pagan las empresas en las regiones quede en la región y en la comuna, ojalá. ¿Por qué? Para que los emprendimientos y las empresas que haya en las regiones no solamente sea el discurso de yo vengo a entregar puestos de trabajo, sino que adicionalmente de entregar puestos de trabajo también se quede un porcentaje de los tributos que yo pago directamente en la región, directamente en la comuna, y por lo tanto tenemos más fondos que se deciden directamente en la región, y los intendentes y los alcaldes van a tener también un incentivo para poder atraer inversión si es que parte de esa inversión queda en la región o en la comuna. Hoy día queda así tanto. Muy poco, claro. Ya pues, la reforma tributaria sobre la mesa, planteo el tema para el regreso de comerciales, seguir hablando con la senadora Ena Fombar. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Esperamos. Servicio Militar. Estamos de vuelta en Arcatel Noticias con los últimos minutos de conversación con la senadora Ena Fombar acá en Arcatel Noticias, hablando de, antes de la pausa, la reforma tributaria que fue enviada esta semana al Congreso. ¿Cuál es su diagnóstico respecto de este proceso de reforma tributaria, esta discusión? Vamos a hablar bastante tiempo seguramente de esto, pero en un comienzo, ¿cómo se avisora? Mire, la primera reflexión es que aquí se dice esta es la reforma tributaria para la educación, pero todavía no tenemos idea cómo va a ser la reforma educacional. O sea, no sabemos nada, sabemos puros titulares. Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿aquí de verdad se puso la carreta delante de los bueyes? Porque dicen, vamos a hacerlo esto para la reforma educacional, pero no nos han dicho qué es la reforma educacional, cómo se va a hacer, cuánto cuesta, por qué cuesta eso, porque uno dice, uy, después le puede faltar plata. ¿Pero no debería ser en paralelo, por ejemplo? Le puede sobrar plata. A mí me hubiese gustado primero ver, por lo menos en algún punto, la reforma educacional. Porque es muy distinto si uno dice, mire, aquí tenemos que desmunicipalizar. Entonces, si me dicen que me tienen que desmunicipalizar,
¿Qué se va a hacer con los colegios que hoy día le pertenecen a los municipios? ¿Se le va a tener que pagar a los municipios? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cómo se hace con el traspaso de los profesores? ¿Cuánto cuesta ese traspaso? A mí me gustaría saber también dónde se va a gastar esa plata. Porque esto de decir, mire, ¿sabe que yo subo los impuestos y le doy más plata al Estado para que haga cualquier cosa? A mí no me gusta porque el Estado no necesariamente es el mejor administrador de recursos. Entonces yo cuando le doy más plata al Estado, yo quiero saber qué es lo que hace el Estado con esa plata, para dónde va, porque si se va a quedar pegada esta plata en puras cosas administrativas y no va a llegar ahí donde tiene que llegar, entonces yo no quiero esa plata para darle más plata al Estado. Entonces a mí me produce el problema de decir, mire, vamos a subir los impuestos, pero todavía no sabemos ni en qué es lo que lo vamos a gastar, ni cómo lo vamos a gastar, ni quién lo va a gastar, ni menos sabemos si va a llegar allá donde tiene que llegar, que es a donde los alumnos que hoy día necesitan una subvención más alta para poder tener una mejor educación. De eso no se ha dicho nada, ni siquiera se ha dicho si se va a aumentar la subvención. Si el problema más grande que tenemos en educación es que hoy día la subvención escolar es en promedio de 50.000 pesos, 50.000 pesos. Nosotros sabemos que para tener una educación de calidad se necesita por lo menos 100.000 a 150.000 pesos. Los colegios particulares privados, pagados, cuestan 200.000 pesos. Hay una tremenda brecha. Entonces, a mí lo primero que me gustaría que me dijeran es, ¿sabe qué? Vamos a aumentar la subvención. Pasa lo mismo acá. Se dice, se va a desmunicipalizar. ¿Cuál es el gran problema de la educación municipalizada? Es que no tiene plata, es que tiene que administrar 50.000 pesos por alumno, siendo que sabemos que la educación cuesta 100.000, 150.000 pesos. Entonces hay una brecha de, mire, por lo menos 100.000 pesos hay. Entonces lo primero que me gustaría es que me dijeran, ¿sabe qué? La gran parte de esta plata se va a ir a aumentar la subvención de 50 a 100.000 pesos. Perfecto, perfecto, porque eso yo sé a dónde va a ir, en qué se va a gastar, cómo se va a gastar, lo sé. Pero ahora me están diciendo, no, vamos a subir los impuestos y la verdad es que no sabemos en qué es lo que vamos a gastar. Esa forma de trabajar a mí no me gusta. Es como que a mí, yo soy dueña de casa y entonces yo le digo, me siento con mi marido y le digo, oye, ¿sabes qué? Tenemos que aumentar la cantidad de plata que gastamos en la casa. ¿Ya? ¿Y para qué lo que es la plata? Me va a preguntar mi marido. No sé, hay que aumentarla nomás. Pues. Pero entonces me va a decir, bueno, pero ¿qué cosa? Que subió el pan, que subió la leche, o que los niños necesitan algo. Así se parte una discusión de platas. Esta es una discusión de plata. Yo parto diciendo, ¿sabes qué? Mira, en marzo gasto más en los útiles escolares, mi amor. ¿Sabes qué? En realidad, fíjate que tenemos un gasto mayor porque el Ian está más grande y está comiendo más carne, y la carne es más cara. Por ahí parte uno. Es así de pedestre es esta discusión. A mí no me han dicho en qué quieren gastar la plata. Tampoco me han dicho cuánta plata necesitan. Pero sí me dicen que tenemos que darle más plata. Bueno, pero ¿cómo? ¿Para qué? Me gustaría tener esa discusión primero. Yo de verdad siento que pusieron la carrera delante de los bueyes. Hay una discusión tributaria que viene desde el gobierno, incluso de Sebastián Piñera también se discutió esta transformación en términos de impuestos. Y en ese instante surgió la sensación o la discusión respecto de afectar o no a las grandes empresas. Y en algún momento también se habló de no afectarlas porque ahuyentaba la inversión en el país. ¿Mantiene usted esa postura? Yo creo que nosotros siempre tenemos que tener claro que cuando los equilibrios son siempre complejos. Y una de las políticas sociales más rentables, mejores, es el empleo. Es lejos la mejor política social. Y durante el gobierno del presidente Piñera, de hecho salieron las cifras hace poco, se crearon más de 1 millón de empleos y llegamos a cifras de desempleo bajas. Nosotros recibimos el país con alrededor de un 9% de desempleo y lo entregamos con alrededor de un 6% de desempleo. Esa es una baja tremendamente relevante y eso la gente lo agradece, sabe que especialmente las mujeres, porque la creación de empleo fue especialmente femenina, en un 51% los empleos creados fueron de mujeres y subieron también las personas contratadas, o sea, que no son empleos de corto plazo, sino que empleos de largo plazo. Esto a mí me preocupa especialmente para mi región, porque si hay un tema en la región de Los Ríos es el empleo. O sea, la necesidad de generar mayores más puestos de trabajo. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que yo digo, mire, si es que nosotros vamos a afectar las posibilidades de generar empleo, entonces eso a mí me preocupa. Me preocupa de verdad, porque yo voy a cuidar siempre que las personas puedan tener empleo. A mí me importa más que las personas tengan empleo y dejen de tener que recibir bonos. O sea, yo prefiero que una familia salga de la pobreza para siempre, no por un mes, que es donde recibió un bono. No, que esa salida de la pobreza sea constante. ¿Cómo logro yo
que las familias salgan de la pobreza de verdad, en forma digna y en largo plazo, con empleo. Esa es la mejor política social, que la persona deje de depender del Estado. Entonces, si a mí me dicen, voy a subir los impuestos, eso puede generar un problema en el empleo, puede generar. Entonces, por eso hay que ver los equilibrios. Entonces yo digo, mire, si usted quiere subir los impuestos a las grandes empresas, que siempre afecta también a las medianas, vamos a ver si esta no afecta a las medianas empresas, porque de verdad esto generalmente sí afecta a las medianas empresas. Todos los chilenos pagan impuestos cuando pagan IVA, los profesionales también, las personas que ganan sobre 500.000 pesos pagan impuestos en Chile. Entonces, cuando uno sube el nivel de impuestos, arrastra a todos los demás. Pero ok, si podríamos, ¿sabes qué? Podríamos discutirlo. Pero díganme para qué lo que es, porque yo puedo pagar el costo. Decir, mire, ¿sabe qué? Estoy dispuesta a pagar el costo. Si es que usted me dice que lo va a gastar en algo que realmente vale la pena, si ni siquiera sé lo que lo van a gastar, entonces tengo ese problema. Claro, porque vamos, hay grandes empresas que tributan todavía, de nuevo, en la región metropolitana, que es lo que hablábamos al comienzo. Eso tiene que cambiar, me imagino. Es que me encantaría. Este fue uno de los temas de campaña en mi caso. Está dentro del programa de gobierno de Evelyn Matei, de que realmente las grandes empresas tributen allá donde tienen su industria. Eso es lo que quiero yo. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice, bueno, pero es que lo que pasa es que esta empresa, y espero que esté dentro de la reforma. Yo no he escuchado que vaya a estar dentro de la reforma. Yo voy a revisar que esté. Y me encantaría que estuviera, y eso sí lo voy a apoyar, pero al tiro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tengo una industria que está en mi pueblo, y resulta que esa industria da un par de puestos de trabajo, pero a mí me gustaría también que parte de la plata que esa empresa genera y que le entrega al Estado se quede en mi comuna y se quede en mi región y no esté yo desde una comuna mucho más pobre que cualquiera de las comunas de Santiago, mucho más alejada que cualquiera de las comunas de Santiago, mandándole plata todos los meses a Santiago, pues si eso es lo que pasa hoy día. Entonces a mí me gustaría que esos impuestos queden en la región y queden en la comuna. ¿Sabe por qué? Porque entonces al alcalde también le va a interesar que haya más industria en su comuna, porque parte de esa plata va a quedar en la comuna. Si hoy día nos quedamos con el trabajo y con los costos, ya sea ambientales, de ruido, ¿me entiende? A mí me gustaría que nos quedáramos también con el beneficio de la platita que entra adicional al Estado, porque hoy día esa platita que entra adicional al Estado se va a Santiago y nosotros nos quedamos con el empleo, correcto, pero sin nada más. Se nos quedaron varios temas en el tintero, como suele Cuando suceder. quiera. Así es que gracias de todas maneras, senadora Aina Fombaer, por aceptar la invitación de Arcatel Noticias. Con mucho gusto, y cuando quieran conversamos sobre estos temas que en los canales nacionales cuesta mucho bajarlos al nivel regional, porque siempre están preguntando por las cosas que importan a nivel nacional y a uno le cuesta mucho hablar un poco más sobre las regiones, así que muy agradecida y nuevamente felicitarlos por la iniciativa. Perfecto, muchas gracias. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado en esta jornada, esta entrevista semanal. Recuerden que de lunes a domingo estamos con las noticias de Chile desde las regiones. Que estén muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Hemos presentado Arcatel Noticias.